turistas que puedan, a lo mejor van a venir a su casa, pero tiene todo un propósito. Diga conmigo, un propósito. Ok, cantemos con alegría y usted puede pasar. En esta hora la gloria es para Él, para Él, para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él, para Él. En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Cuando yo canto la gloria es para Él, para Él, para Él. Cuando yo canto la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él. Cuando yo canto la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él, para Él. Cuando yo canto la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Amén. La gloria es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Padre Santo, Señor, Padre amado, y así te presentamos estas ofrendas, Señor, estos diezmos, Padre Santo, que tu pueblo ha traído, Señor, que con un corazón alegre, Señor, los hemos traído, porque tú bendices al dador alegre, Señor. Te pedimos que la recibas y que sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor. Aquellos que están en escasez, súpleles, Señor. Y aquellos, Padre Santo, que no tengan un trabajo, Señor, dales un trabajo. Pero sabemos que aquí, Señor, creo que todos tenemos trabajo porque tú nos has dado esa bendición. Por eso te damos gracias y hemos venido a honrarte con estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Recíbalas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Bueno, estamos en viernes creo es 11 o 12 de junio ya. 12 o 11. 12. Pues ya estamos a medio año. Y empezamos este año, ¿verdad? Difícil con lo de la pandemia. Pero aquí estamos en pie, con la fe en Jesucristo. La fe es lo que nos mantiene firmes a la iglesia de Cristo. La fe no se ve, pero se puede demostrar la fe cuando uno se mantiene creyendo en lo que el Señor nos ha dicho ya en su palabra. Y vamos a seguir hablando de la fe, ya que ya he traído 3 mensajes de la fe y sentí traer este otro mensaje que también tiene que ver con la fe. Hay muchos tipos de fe, hay muchas formas de manifestar la fe. Y siempre la fe, cuando yo empecé a venir a la iglesia, pues para mí la fe era que pues hay gente que tiene fe o hijos de Dios que tienen fe para que Dios haga un milagro, para que Dios haga cosas extraordinarias. Esa es una fe que Dios imparte. Está en los dones espirituales. Vamos a hablar un poco de eso, de la fe que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando de los dones, que hay quienes tienen fe, don de fe. Es algo que Dios imparte. Hay personas aquí hay personas que tienen mucha fe. Les han dicho, ¿tienes cáncer? Dice, yo no tengo cáncer. Y yo reprendo ese cáncer y si lo tengo. Y después desaparece. Esa es una clase de fe. Es una fe que no todos tienen. Porque hay quienes le dicen, tienes cáncer, tienes esta enfermedad. Y no tienen fe para decir, no lo tengo y no lo creo. Y si la tengo, el Señor es mi sanador. Esa es una fe que no es muy común. Esa fe es una fe que Dios imparte a ciertas personas. Una fe tremenda. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús, Él honraba mucho a los que tenían fe? Un centurión una vez vino y le dijo, tengo un siervo que está enfermo y quiero que vayas. Dice, pero no soy digno de que vayas bajo mi techo, porque era un romano. Dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y dijo Jesús, grande es tu fe, sea hecho como tú dijiste. Esa es una fe que es impartida, que no todos la tienen. Por eso hay varias medidas de fe. Pero hay una fe que es una fe común, que es la fe en Jesucristo. Esa es la fe que todo hijo de Dios debe tener.
Porque si no tiene la fe en que Jesucristo es su Salvador, es nuestro libertador, es nuestro sanador, es el que nos dio vida, pues entonces no tienen fe. Pero todo hijo de Dios, todo creyente hijo de Dios, tiene esa fe. Esa es la fe común, la fe de que somos salvos por Jesucristo. Somos libres del pecado por Jesucristo. Esa es una fe. Y vamos a estar hablando de esa fe. Porque también esa fe, yo puse aquí, que si la fe se puede heredar o transmitir. Y hay un versículo donde nos da a entender que sí podemos nosotros transmitir fe, heredar fe. La fe que nosotros tenemos en Jesucristo, podemos transmitírsela a otros. ¿Cómo se las transmitimos? Hablándoles de la palabra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo le predico el evangelio, usted le predica el evangelio a alguien, usted está impartiéndole fe a esa persona. Y por medio de la palabra, esa persona escucha y después viene a recibir a Cristo y se convierte al Señor. Esa es una fe que se transmite. O sea que se puede transmitir, se puede heredar aún a la familia, a los hijos, porque depende de nuestro estilo de vida. Si nuestro estilo de vida es un estilo de vida con fe, creyendo al Señor, siendo obedientes y dando buen testimonio, pues esa fe que tenemos nosotros es transmitida a nuestros hijos y a nuestros seguidores. Es una fe que se puede transmitir y se puede dar por herencia. Es como un legado que uno le da a sus hijos. Y vamos a estar hablando de eso. Voy a dar mi ejemplo. Por ejemplo, mi ejemplo es que yo antes no tenía fe. Antes de yo conocer la palabra de Dios, antes de yo conocer el evangelio, yo no tenía nada de fe en Jesucristo. Porque a mí se me había enseñado diferente por la religión, la tradición. Entonces yo no tenía nada de fe, porque yo no había nacido de nuevo. Entonces no tenía absolutamente nada de fe de que Jesucristo era mi Salvador, hasta que alguien me predicó, me enseñó que Jesucristo es mi Salvador y que si yo lo acepto, creo en Él, entonces yo soy salvo. Y así empecé, fue una semilla que se sembró en mí, en mi corazón, y yo creí, y de ahí empecé a cultivar esa fe. Y hasta hoy en día, 24 años ya con mi esposa, que estamos sirviéndole al Señor, nuestra fe no es la misma, ha estado creciendo, porque también la fe crece. La fe no se queda ahí. Hay un versículo en la Biblia donde dice el apóstol Pablo, una de sus epístolas, dice que para que vuestra fe siga creciendo. Entonces la fe crece, no se queda ahí. Cuando nosotros recibimos la palabra por primera vez, fue una semilla que se sembró. Pero ya los que tenemos años escuchando el evangelio, ya nuestra fe ha ido en aumento. Ya no fácilmente volvemos atrás. Eso es una fe que hemos estado cultivando y ha estado creciendo esa fe en nosotros. Los que están empezando, los que acaban de recibir a Cristo, pues simplemente creyeron y están luchando. Porque es una semillita en medio de mucha maleza, donde hay que arrancar la maleza, hay que arrancar todo lo que invade esa plantita que está creciendo para que crezca. ¿Y cómo se invade la maleza? Es siguiendo escuchando la palabra de Dios, siguiendo congregándose, siguiendo alimentándose de esta palabra, y así va creciendo esa semillita, esa plantita que se implantó ahí en el corazón, empieza a crecer, y uno, siendo obediente, va arrancando toda la hierba mala que la invade. Así es la fe en Jesucristo. Entonces ya no soy el mismo, porque ya a estos 24 años que ya tenemos en el evangelio, pues mi fe está crecida ya mi fe no es la misma. Entonces, esta fe que tenemos, podemos heredarla a nuestros hijos o transmitirla a los demás, a los que nos siguen. Y este versículo se encuentra en 2 Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 5. Usted se va a dar cuenta en este versículo, ya lo he mencionado en otras enseñanzas que traje antes. Pero este versículo me llamó mucha la atención, porque por eso traje esta enseñanza, porque me vino este versículo de repente meditando en la palabra, en qué iba a traer de enseñanza hoy. Y este fue el primer versículo que me vino a la mente cuando yo empecé a meditar y pedirle a Dios qué voy a traer de enseñanza. Y este versículo fue el primero que vino a mi espíritu. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores,
con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Este es el apóstol Pablo escribiendo a los hijos de Timoteo en el versículo 3. En el 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos en este versículo una fe que se transmitió. Dice primero en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea que es una fe que ha ido de generación. Por eso digo que sí se hereda y sí se transmite. Pero la fe es como una herencia. Hay quienes la retienen y hay quienes la descuidan. O sea que viene siendo lo mismo. Es por eso que a veces los hijos, nosotros como hijos de Dios o alguien se convierte a Cristo y a veces sus hijos no hacen caso. Aunque les den buen testimonio a los padres. A veces los hijos no hacen caso y los padres les dan buen testimonio, les dicen, mira, esto es lo mejor que puede, el mundo no te ofrece nada, el mundo te trae pura desgracia. Sigue buscando de Dios, busca de Dios, así como yo te doy ejemplo. Y hay veces que dicen, no, yo voy a vivir mi vida, estoy joven, como el hijo pródigo. Dame mi herencia y me voy de la casa. Así viene siendo la fe. Es para todos, es para todos los que escuchamos. Pero hay quienes la descuidan y no le dan importancia a la fe, a lo que es la salvación. Pero es una herencia. Hay quienes sí la retienen, hay quienes dicen, sí, se mantienen firmes. Y yo no dándoles buen testimonio, los padres, nosotros, los mayores, dándoles buen testimonio a nuestros hijos, pues ellos pueden llegar a heredar la fe que heredó Timoteo de su abuela y de su madre. Por eso digo que si se hereda o si se transmite. Porque nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. Nuestra generación, los jóvenes, los niños van a seguir nuestros pasos. Y si nosotros nos descarriamos, ellos también se van a descarriar. Porque de por sí el mundo los está llamando. Y el mundo les trae muchas oportunidades para dejar el evangelio. Y si nosotros nos descuidamos, pues ellos rápidamente se van a ir. Por eso nosotros somos los últimos que tenemos hasta el final. Tenemos que seguir este caminar para que nuestros hijos vean la fe que ha sido implantada en nosotros y nosotros se las estamos heredando. Cuando nosotros, con nuestro estilo de vida, sirviendo al Señor, íntegros en todo, en lo que podamos, nuestros hijos siguen nuestro ejemplo. Entonces la fe se va heredando, se va transmitiendo. Es muy bonito eso, porque yo tengo 3 hijas y mis tres hijas, ¿verdad? Esa es la única herencia que yo les puedo dejar. Así es que no piensen que les voy a dejar dinero porque no tengo dinero en el banco. Pero esa herencia es mejor que todo el dinero del mundo. Así es que no van a pelear herencias y el Señor me lleva pronto. Ni vayan a preguntar cuánto tengo en el banco porque no tengo casi nada. Y pues ni para el servicio fúnebre a veces. Entonces imagínense. Pero la herencia que nosotros como padres podemos dar a nuestros hijos es la fe que nosotros le estamos transmitiendo. Es el estilo de vida que nosotros estamos llevando, apartados para Dios, viviendo en santidad, siendo íntegros para Dios, cumpliendo un llamado, cumpliendo un ministerio. A los que tenemos ministerio, a los que estamos trabajando en algún ministerio en la iglesia. Entonces ese es el mejor regalo, la mejor herencia, el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos. Nuestro ejemplo, nuestro estilo de vida, entregados a Dios, pase lo que pase. Entonces ese es la mejor herencia que uno le puede dar a sus hijos, porque esto es para vida eterna. Lo material, una herencia se la acaban en unos cuantos días, pero esta fe que nosotros le estamos transmitiendo a nuestros hijos es para vida eterna de ellos, para que un día lleguen al cielo, si nosotros nos vamos antes y nos vean allá, y ya los vamos a esperar, con la fe que les estamos transmitiendo, por medio del ejemplo, por medio de todo lo que estamos haciendo, congregándonos, diciéndoles, vamos a la iglesia, lee la Biblia, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Ese es el legado que nosotros le podemos dejar, la herencia que les podemos dejar a nuestros hijos, que no la compra el oro, no se compara con el oro, ni la plata, ni nada, ni todo el dinero del mundo. Esa es la mejor herencia que los padres podemos darle a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios.
También me llama la atención que yo encontré que en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 5, el mismo versículo de las dos epístolas dice lo mismo, la fe no fingida. Y vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5, el mismo versículo de segunda, pero habla diferente allá. Aquí habla de Timoteo, de su madre y de su abuela, y acá habla de diferente, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fe no fingida. Esa palabra fingida está allá en la otra epístola, si ustedes se dieron cuenta. Vamos a hablar un poco de la fe fingida. La fe fingida es cuando una persona dice que es hijo de Dios, o aún tiene algún ministerio, o es pastor, o tiene algún ministerio que Dios le haya dado, pero que no toma las cosas de Dios en serio. Eso es fingir. Que dicen que Jesucristo es el Salvador y por su gracia somos salvos y todo, pero no viven el Evangelio. Eso es una fe fingida. Que a lo mejor creen, pero en parte, pero no lo viven. Eso es fingir. Fingir algo que en realidad ellos no creen, o no les importa, o lo toman a la ligera. Yo meditando sobre esta fe no fingida, me acordé de que un señor que yo conozco ya de años, él es dominicano. Y él cuenta, yo no sé si es cierto, no sé si eso es lo que él cuenta, pero les voy a contar lo que él contó, lo que él nos contó. De que sea cierto o no sea cierto, no sé, pero hay gente que sí puede ser que, de que hay. O sea, hay gente hipócrita, ¿verdad? Y gente que es de fe fingida. Pero este hombre dice que llegó a Puerto Rico, de República Dominicana, fue a Puerto Rico, y dice que el primer trabajo, buscando el trabajo, se puso a pensar que el ser pastor, pues es buen trabajo, porque ahí se mueve el dinero y no hay que trabajar. Entonces, dice que él empezó a reunir gente y a predicar el evangelio con la Biblia, pero él no creía. Entonces dice que ese fue un buen trabajo para él, hacerla de pastor. Lo que nos contó a nosotros es que en realidad él fingió ser un pastor, y no fue pastor, solamente sacó el dinero a los que se juntaron en ese tiempo que él estuvo allí, y se vino para Estados Unidos. Ahorita aquí vive, aquí en Lehigh. Está cerca de donde yo vivo. Pero él no cree en el evangelio. Él se burla de nosotros, nos critica, murmura y dice cuánta cosa, porque él no cree. Esa es una fe fingida. Predicar el evangelio, agarrar una Biblia y decir que Jesucristo es tu Salvador, pero él no es salvo. Eso es fingir. Eso es blasfemar en realidad, porque está engañando al pueblo. En realidad no lo está engañando porque es la palabra de Dios, pero con su testimonio, con su estilo de vida, es una fe fingida. Que el Señor tenga misericordia de él, porque si no, se pierde. Y a lo mejor así como es él, como le digo, si es cierto o no es cierto, porque hay gente mentirosa, pero así como él lo dice, pues puede ser que sí haya gente en el mundo que se aprovechan del evangelio para sacar provecho, para sacar ganancia, porque aman el dinero. Si Judas andaba con Jesucristo y Jesucristo lo escogió y era un ladrón, dice, imagínense, y Jesucristo lo escogió y era un ladrón, dice que sacaba de la bolsa porque era el tesorero. Así es que de que los hay, sí los hay. Hay que tener cuidado, encontrarse con ellos. Entonces, esa es una fe fingida, de que predican, enseñan, pero no viven. Esa es una fe fingida. Entonces, aquí dice que la fe que tiene Timoteo no es fingida, porque se le transmitió su madre, su abuela, eran mujeres de buen testimonio, y por su buen testimonio le heredaron a Timoteo esa fe. Y ahora Timoteo tiene esa fe. Por su madre y su abuela, que no fueron hipócritas, que no fueron, que en realidad no fueron, como dice ese versículo. Así hay gente que a lo mejor no viven el evangelio, aunque lo predican. Eso es la fe fingida. Pero la fe no fingida es la que uno predica, enseña y uno la vive. Eso es la no fingida. Porque con su testimonio de uno está demostrando lo que dice la palabra. Para que todos crean y la fe sea implantada y esa fe se vaya transmitiendo de generación en generación.
Eso es algo bien poderoso. A lo mejor usted no lo está asimilando bien, pero en realidad es algo bien poderoso porque de esto depende nuestra salvación, de la fe en Jesucristo. Si no creemos en Él, en vano estamos sentados escuchando palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando. Ahora la fe es diferente. Ahora vamos a hablar de la fe que nosotros le podemos transmitir a nuestros hijos. Es algo que se puede transmitir, se puede heredar. La fe en Jesucristo, en creer en Él hasta que el Señor venga. Pero vamos a hablar ahora de dones espirituales. Vamos a meternos un poquito en lo que es los dones espirituales. Porque en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11, habla de los dones espirituales. Entonces, esos dones espirituales no se heredan. Yo quise tocar este tema también, de lo que es los dones que Dios reparte, porque hay que tomar en cuenta que hablando de mis hijas, ¿verdad? Yo poniéndome como ejemplo, pero esto es para todos. Que yo tengo 3 hijas, ya Jennifer se casó con Melvin. Entonces, la fe que yo tengo, la fe que ha sido implantada en mí, yo se las puedo transmitir a ellas, de seguir el ejemplo, de servir al Señor, vivir en santidad, ser íntegros para el Señor, vivir y transmitirles lo que yo tengo. Pero yo no les puedo transmitir el ministerio que Dios me ha dado, porque esto viene de Dios. Esa es la diferencia. Que no porque yo soy pastor, ellas van a ser pastoras también. No, yo le estoy transmitiendo la fe que está en mí, con mi estilo de vida, con mi ejemplo, pero Dios tiene para ellas diferentes dones. Ahora, si una de ellas va a ser pastora o van a ser pastoras, eso Dios lo va a decidir. Porque yo no puedo decirles, sabes que como yo soy pastor, yo te estoy transmitiendo, te estoy dando ejemplo de mi fe, ahora tú vas a ser pastora. No, yo no puedo hacer eso porque el llamado lo hace Dios. Y cualquier don no viene de los hombres, viene de Dios. Entonces cada uno tiene diferente don. Cada una tiene diferente don. Y cada uno tiene diferente don y ministerio, porque don y ministerio son 2 cosas diferentes. Ministerio son 5. Apóstol, evangelista, profeta, maestro y pastor. 5 ministerios que Dios llama en una iglesia. Y dones hay muchos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los dones. Espero que no me entretenga mucho en esto, porque solamente quiero tomar este tiempo para distinguir lo que es dones y lo que es llamado y lo que es la fe que es implantada. En 1 Corintios capítulo 12, versículos, vamos a leer del 1 al 11. Por tanto, os digo, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí empieza a hablar que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y el 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Como les digo, dones y ministerios son diferentes. Dones, muchos pueden tener dones. Ministerios, solamente hay 5 ministerios, los que ya mencioné. El 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. El 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho de los demás. Porque lo que Dios tiene, lo que Dios te ha dado para ti, no es para ti, es para los demás. Es para la iglesia, es para los que te rodean. Aquí el ministerio que tiene de la alabanza y de la adoración, los que cantan y los que tocan, ese no es para ellos, ese es para la iglesia, es para Dios. Para que la iglesia sea edificada y para glorificar a Dios. Entonces, ese don, Dios se los dio para ministrar a los demás. Y cada uno tenemos dones diferentes para ministrarlos a la iglesia y para que Dios sea glorificado. Dice el otro versículo, pero dice el 8, vamos en el 8, ¿verdad? Porque a hablando de una persona, dice, a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, ese es otro don, según el mismo Espíritu. El 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu.
¿Se acuerdan que hace ratito estaba hablando de que hay personas que tienen, ese es un don de fe? Como le dije, hay personas que tienen fe para que Dios haga un milagro, para que Dios conteste una oración o para muchas cosas. Dios tienen esa clase de fe, pero no todos la tenemos. No todos tenemos esa clase de fe. O sea que esa es una fe, es un don que Dios ha dado a las personas individualmente. Por eso dice, uno tiene esto, uno tiene el otro tiene aquello, pero es el Espíritu Santo que Dios ha dado. Dice, otro fe por el mismo Espíritu y otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Hay personas que tienen fe y tienen don para poner las manos y sanan las personas, pero no todos tenemos ese don. No todos lo tenemos. Aún hay pastores que a lo mejor no lo tenemos. Tenemos otros dones, pero puede ser que sí, en casos puede ser que Dios sí usa uno, pero son dones específicos para diferentes personas. Por eso dice, uno tiene esto, otro tiene otro, tiene aquello, pero por el Espíritu, por el mismo Espíritu, dice el 10. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y otro interpretación de lenguas. No nos vamos a describir cada uno de esos, pero estamos hablando de dones, para que usted entienda. El 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A eso es donde lo que quería llegar. Dios reparte, el Espíritu reparte a cada uno de esos dones de los que ya mencionamos, como Él quiere. Como dije al principio, la fe que yo puedo transmitir a mi generación, a los que me sigan, es una fe que yo les puedo transmitir en el Señor, en Jesucristo. Una fe genuina. Pero los talentos y dones yo no se los puedo transmitir, porque no vienen de mí, vienen de Dios. Es por eso que el llamado que tiene cada persona es de Dios, no es del hombre. Porque Dios dice como Él quiere. No es como quiere uno, es como Él quiere. Ahora nosotros podemos influenciar. Los padres y los ministros, los pastores, podemos influenciar en esos dones. Podemos ayudar a que ese don que tiene cada persona lo lleve a cabo, lo ejerza. Porque para eso son. Para eso Dios los dio. Para que se pongan en acción en la iglesia. Entonces nosotros los pastores o los padres de familia debemos nosotros de influenciar, de animar para que esos dones que tienen, que Dios les ha dado a nuestros hijos y a esta generación y a los que nos escuchan y a los que nos ven, esos dones sigan en acción, los pongan en acción. Como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el don, el fuego que hay en ti, que te ha sido dado. Entonces nosotros podemos influenciar para que esos dones se pongan en acción. Es triste que cuando ha habido pastores que cuando otra persona tiene el don de enseñar, de traer buena palabra, no los ponen a predicar, porque dicen me va a ganar el puesto, si aquel que predica soy yo, si el que tiene el llamado soy yo. Entonces puede ser que alguien tiene ese don que Dios le ha dado de enseñar bien, y no lo ponen porque le van a quitar el puesto. Hay quienes tienen ese celo, y eso es diabólico. Yo me di cuenta allá en México, no estoy hablando aquí en esta región, pero allá en México me di cuenta de un pastor, una vez que fui para México con el pastor Efraín, y me contó de un pastor. Dice, mira, este tal pastor, dice, estaba encargado de varias iglesias. Dice, pero hay alguien ahí que enseña bien y porque trae buena enseñanza, dice, pero él no la pone a enseñar porque sabe que si ella enseña mejor que él, entonces prefiere no ponerla. Y esta otra persona, que era una hermana, pues ella se frustraba porque tenía buena enseñanza y Dios le había hecho el llamado para enseñar, pero estaba sentada en la iglesia porque el pastor le tenía envidia. Eso es diabólico, hermano. No puede estar usted en una iglesia así, porque entonces se estanca. Y Dios va a llamar a cuentas a cada uno de esos pastores o ministros que tienen a las personas sentadas por envidia, por celo de que les pueden quitar el puesto. Eso es diabólico. Yo por mí, yo quisiera que todos enseñaran. Porque qué mejor que todo el mundo enseñe y pueda ser ejemplo a este mundo y muchas almas sigan siendo salvas. Pero cuando el diablo se mete en una persona, hermano,
si no reconoce, ahora sí que tiene ese problema, ni Dios mismo puede hacer nada, porque eso es un libre albedrío que Dios nos ha dado. Y hay personas que siguen así, con ese celo, con esa envidia, y así se van. Es triste. Que Dios tenga misericordia de esas personas que son así. Entonces, en Romanos capítulo 12, solamente vamos a leer del 3 del 3 al 8, porque ahí también habla de dones, para hablar más de lo que es dones espirituales. Después seguimos con lo que es la fe. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice que es una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada quien tenemos diferente fe, y está hablando también de los dones espirituales, porque sigue hablando el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, hablando de la iglesia, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí está empezando a hablar de cada don, y que se use conforme a la medida de la fe, porque Dios ha dado medidas de fe. Y dice el 7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Es como aquí enseñamos varios, porque yo sé que tienen ese don de enseñar. Está Marvin, están los dos Marvins, está Héctor, están algunas hermanas que ya han pasado a enseñar. Entonces, dice que si es de servicio, de servir, y muchos aquí sirven, pues sirvan, porque ese es el don, ese es el llamado. Dice, o el que enseña en la enseñanza. Imagínense que pasen los años y remanente fiel, y yo me ponga viejito, y solamente yo predique por envidia o por celos, y los demás que estén ahí sentados, teniendo buena enseñanza, los que enseñan. ¿Qué cuenta le voy a dar a Dios? Y luego que me vaya, el Señor me lleve, ¿y quién me enseña? Porque el que enseñaba ya se fue. Se va a quedar la iglesia huérfana, porque así sucede con muchas iglesias. Se acaba el pastor y se acaba todo. Las ovejas se dispersan, porque ¿quién me enseñará ahora si el ungido se fue? No, hay que ministrar los dones, hay que ministrarlos, porque para eso han sido dados, porque son dados por Dios. Entonces, úsese, como dice allí, úsese ese don que se le ha dado a cada quien. Dice el 8, el que exhorta en la exhortación, ese también es un don. Hay personas que les gusta exhortar, les gusta animar, les gusta buscar quién falta, llamar, ¿por qué no vienes? Mira, échale ganas. El Señor está cerca y lo que está pasando, eso es exhortar, ¿verdad? Es un don, que no todos lo tienen, pero el que lo tiene está buscando a alguien que está quedándose en el camino y lo está exhortando, lo está animando. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos esos son dones, pero no podemos detenernos hablando de cada uno, porque aquí se nos va la noche, será otro día. Esta es una enseñanza que puede ser más de una hora y media, pero estamos tocando el tema de la fe. Solamente estoy trayendo lo que son los dones para entender de que la fe que profesamos nosotros todos podemos transmitirla, pero los dones no los podemos transmitir, para que usted vea la diferencia. Dijimos que íbamos a leer hasta el versículo, hasta el 8, ¿verdad? Sí, hasta allí. Bueno, ahí hablamos ya de todos los dones que está mencionando el capítulo 12 de Romanos. Entonces, son dones, no son ministerios, no son llamados. Ahora vamos a seguir hablando de la fe. Como hemos visto en estos versículos, los dones y talentos Dios los reparte a cada uno como Él quiere y de acuerdo a la capacidad, como dice también Jesucristo en la parábola de los talentos. No tengo la cita, pero usted se acuerda de la parábola de los talentos, cuando Jesucristo dice que a uno le dio un talento, a otro le dio 12, a otro le dio 5 talentos.
y que les dijo, vayan y trabajen sus talentos. Y de tiempo dice que vino el Señor de estos, como dice el amo, ¿verdad? Por decir el amo, y les pidió cuentas. Y al que tenía 5 le dijo, bueno, pues vengo a ver qué pasó con el talento, con los 5 talentos que te di. No, pues los trabajé y aquí hay 5 más, tienes 10 talentos. Al que tenía 2, también dijo que los multiplicó. Y el que tenía 1 dijo, no, pues en realidad no hice caso y lo enterré. Aquí está lo que es tuyo. Y el Señor le dijo, lo reprendió, siervo malo y negligente. ¿Por qué no diste este talento a los banqueros para que sea multiplicado, sino que fuiste y lo enterraste? Entonces hay que tener cuidado porque hay personas que tienen talentos, tienen llamados y los entierran al no ejercerlos. Prefieren mejor tenerlos ahí, se apartan de Dios, tienen buena música, tienen buen canto y prefieren mejor no congregarse y no buscar a Dios. Esos talentos están enterrados. Y cuando Dios los llame a cuentas, les va a pedir cuentas de ese talento que les dio. El evangelio es bonito, pero hay mucha responsabilidad, si usted se ha dado cuenta. Bueno, ahí vemos. Sigamos hablando más acerca de esto, porque es importante acerca de lo que es la fe que se hereda, la fe que se transmite, porque es muy importante. Así como hablando de mis hijas, yo tengo mis 3 hijas, ¿verdad? Y ella les puede heredar la fe. Como dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. La abuela, la madre le heredó a Timoteo esa fe, pero no los talentos. La madre y la abuela pudieron ser mujeres de buen testimonio, siervas de Dios, y Timoteo miraba cómo era su mamá y cómo era su abuela, si es que la conoció. Entonces esa fe se le transmitió, esa fe se le fue dada a él por lo que él vio en su mamá y en su abuela. Y es lo que nuestros hijos van a ver en nosotros, la fe que tenemos. Que vienen los problemas, vienen los momentos difíciles, porque de que vienen momentos difíciles a nuestra vida, sí vienen. La fe de cada uno de nosotros es probada algún día. Mi fe fue probada al principio cuando yo me convertí a Cristo, ya he contado esto antes. Yo no sé si la fe de Irma también, pero yo creo que la fe mía y la fe de Irma fueron probadas con Jennifer cuando era chiquita. Porque vino, el diablo quería matarla. Se nos enfermó varias veces. Y nuestra fe fue probada porque en realidad nosotros no conocíamos nada del evangelio, apenas estamos empezando. Y nos pasa lo que le pasó a Jennifer, chiquitita de 1 año, que cayó al hospital varias veces. Entonces fue probada nuestra fe, recién convertidos. Teníamos apenas 1 semana que habíamos llegado a la iglesia y a la siguiente semana ella se pone mal, de 1 año. Y de allí varias veces mi esposa la llevó al hospital, que una vez le dijo, Señor, te la entrego. Si tú me la regalaste, te la entrego, yo no puedo más. Y de allí Dios hizo milagros en ella porque ahí está. Entonces mi fe fue probada y de ahí para acá como que me fortalecí en lo que le pasó a Jennifer. Después vino Miriam y también otros problemas con unas alergias que ella tenía. Entonces varias veces cayó en el hospital y uno allí con ella, días ahí en el hospital. Nuestra fe fue probada. Y luego Elizabeth también duró 3 días en el hospital una vez, chiquita también. De las 3 tuvimos pruebas. Nuestra fe fue probada con las 3 hijas que tenemos. Y toda la cirugía que apenas le hicieron ahora en enero también, era una prueba también, porque algo puede pasar, los doctores pueden hacer algo mal y claro, estamos orando para que todo saliera bien y gracias a Dios todo salió bien. O sea que mi fe ha sido probada todo este tiempo, estos 24 años. Y yo sé que va a seguir siendo probada, porque mientras estemos en este cuerpo, en este mundo, va a ser probada nuestra fe de muchas maneras, de muchas formas. ¿Y cómo tenemos que nosotros enfrentar la situación? Positivamente, creyendo en el Señor, creyendo en que Él es nuestro Salvador y fuera de Él no hay quien salve. Entonces, las pruebas que nos vienen nos fortalecen en la fe. Y nuestros hijos ven eso en nosotros. Que no nos debilitemos en cualquier situación que pasemos, sino que nos fortalezcamos.
Por eso el matrimonio tiene que estar siempre unido. Porque en las pruebas, ahí es como uno se siente apoyado con el cónyuge, con el esposo, con la esposa. Y uno se aprecia más. Porque todo este tiempo que hemos vivido mi esposa y yo, mi fe ha aumentado porque ella es mi apoyo también. Ella es mi esposa, mi apoyo cuando las cosas no van bien. Y yo sé que yo también soy de apoyo para ella, porque los dos nos fortalecemos, los dos nos ayudamos. Por eso es importante que los matrimonios sigan unidos. Porque en los momentos difíciles de nuestros hijos, cuando están pasando algo, allí los dos nos fortalecemos. Y nos unimos más y se ama uno más, porque juntos pasamos las pruebas. Y los hijos heredan esa fe que se nos ha implantado. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en lo que hemos creído, para que cuando vengan las pruebas, las luchas, nuestros hijos sigan el ejemplo. Que un día digan, mi papá, mi mamá no se dobló, sino que se mantuvo firme como una palmera. Le vino una prueba, le vino una lucha, le vino esto, le vino lo otro, pero se mantuvo firme. No negó la fe. Y así ellas también van a seguir, esa fe se les va a heredar a ellas. Y cuando ellos crecen, van a pasar pruebas, momentos difíciles, pero por el ejemplo que uno les da como padres, ellos van a permanecer, pensando en que así también, pasando luchas y pruebas como nosotros, ellos también pueden vencer, porque el Señor no los va a dejar. El Señor no nos ha abandonado. Él va a estar con nosotros. En luchas y pruebas, Él va a estar allí. Entonces, la fe que tenemos nosotros tenemos que mantenerla firme, por amor a los demás también. Sigamos aquí. Escribí como 4 páginas, pero en realidad no necesito leer todo porque casi lo demás lo estoy hablando sin leerlo. Se hereda la fe en Cristo y los dones espirituales no se heredan. Aunque ya dije todo esto. Vamos a ver cómo nosotros podemos influenciar en nuestros hijos y en los demás. Cómo nosotros podemos animar, exhortar a nuestros hijos, porque también tenemos nosotros el trabajo de animarlos y exhortarlos a ellos, de motivarlos. Ese es nuestro trabajo como padres de familia. Y vamos a ver lo que el rey David le aconsejó a Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Aquí el rey David, a su hijo Salomón, antes de morir, le está dando estas palabras. Y eso es lo que podemos hacer nosotros con nuestros hijos, aconsejarlos, animarlos, decirles, mira, venga lo que venga, mantente firme. El Señor es tu Salvador, Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Vengan las luchas, vengan las pruebas, en tu adolescencia, en tu juventud, mantente firme, porque Él está de nuestro lado. Y aunque tú sientes que no está contigo, Él está allí. Aunque tú no lo sientas, aunque tú dudes, Él está allí. O sea, esas palabras que nosotros les damos a nuestros hijos, esas palabras pueden ser un consejo para vida eterna. Nuestros padres nos dieron consejos. Yo tengo mi padre, todavía vive, tiene 82 años creo. Y lo tratamos compartiendo por el WhatsApp con mi familia. Y salió el tema. Y dije, no, pues yo de mi papá tengo unos consejos. Yo compartí, de mi papá tengo unos consejos que todavía los pongo en acción. Nunca se me han olvidado. 2, 3 consejos que me dio, los tengo allí presentes y se los compartí, uno de ellos. Así nosotros también a nuestros hijos. Lo que nosotros les aconsejamos, lo que nosotros les decimos, lo que nosotros les impartimos, los influenciamos, esas palabras nunca se les van a olvidar. Siempre van a estar allí y se van a recordar toda la vida. Yo ya tengo 50 y pico de años, como 54, y nunca se me han olvidado esos consejos, hasta hoy en día. Y yo creo que hasta que me muera no se van a olvidar. Aquí están los consejos que el rey David le dio a su hijo Salomón antes de partir de este mundo. Dice, llegaron los días
en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, o sea que lo llamó y habló con él. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. En otras palabras, yo me voy de este mundo, pero tu vida sigue. Esfuérzate, sé hombre valeroso. En otras palabras, no te doblegues. Sigue el otro versículo, el 3. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y obedeciendo sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello en que emprendas. Le está dando los consejos. Dice, apóyate en la ley de Moisés, apóyate en la palabra de Dios, como nosotros decimos a nuestros hijos, mira, apóyate en la Biblia, apóyate en lo que dice Dios en su palabra. Sigue los mandamientos, sigue todo lo que dice la palabra de Dios y vas a ver que todo te va a ir bien. Dice el versículo 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y toda su alma, jamás, dice Jehová, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Es una promesa que Dios le hizo a David. Dice, si tus hijos que van a salir de ti se mantienen andando en mis mandamientos, en mis estatutos, dice, siempre va a haber quien se siente en tu trono. Después de que tú partas, va a haber alguien, si ellos siguen mis preceptos, mi ley. Así nosotros son los consejos que le podemos dar a nuestros hijos. Mira, sigue mi ejemplo, el ejemplo que yo te puedo dar como padre, en lo que pueda yo darte ejemplo, pero más que nada la palabra de Dios. Sigue en la palabra de Dios, apóyate en la palabra de Dios, apóyate en la gracia de Dios. Es el mejor consejo que le podemos dar nosotros a nuestros hijos, con nuestro ejemplo también. Dijimos que vamos a leer hasta el 5. Como ya pasé la hoja. Dice, para que conforme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. No sé si nomás dije que hasta el 4. Sí, creo que nomás hasta el 4. Así como David le dijo a su hijo Salomón, le dio sus consejos, así nosotros también le podamos dar nuestros consejos a nuestros hijos por medio de la palabra, por medio de lo que ya está escrito. Y ellos lo van a poner por obra. Esa es la fe que le estamos impartiendo nosotros. Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sabemos, se lo impartimos a ellos, pero ya está escrito en la palabra. A nosotros los padres nos toca el motivarlos, animarlos, aconsejarlos, amonestarlos, exhortarlos, etcétera, dándoles un buen ejemplo a seguir. Vamos a ver la fe como una herencia. Ya falta poco para terminar, como quiera. En Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, vamos a leer ahí. Una fe como herencia, como dijimos al principio, que la fe se hereda o se transmite. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que Jesucristo es el consumador de la fe, es el autor y el consumador de la fe. En otras palabras, Él es al que hay que seguir. La madre de Timoteo, la abuela, la madre, siguieron la fe de Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo nos heredó la fe. Dice que todo viene de Él. De Él viene la fe. De Él viene, como dice ahí, hay que poner los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué dijo Jesucristo cuando estaba en la cruz? Cuando murió, cuando aspiró, consumado es. En otras palabras, está hecho. Él es el autor y Él es el que consumió la fe. Así es que la fe que nosotros tenemos, que hemos heredado, que se nos implantó, viene de Jesucristo.
Él es el autor, Él es el consumador. No es de María, no es de ningún santo, no es de Pedro, no es de Pablo, es de Jesucristo la fe que se nos ha implantado. Por eso se va transmitiendo, se va heredando. Jesucristo nos heredó su fe. Ahora nosotros somos herederos de esa salvación que es por medio de la fe. En otro versículo lo dice así. Vemos ahí como sí es una fe que la fe se puede heredar, se puede transmitir, porque viene de Jesús. Si Jesucristo no hubiera muerto, no hubiera padecido, entonces de nada valdría creer en Él. Pero Él nos implantó esa fe. Él nos dijo que un día va a venir y lo estamos esperando, porque Él es la fe. Entonces estamos creyendo en lo que Él dijo y estamos esperando su venida. Entonces es una fe que hemos heredado de Él. Se nos transmitió esa fe y se sigue transmitiendo a todos los que quieren, a todos los que obedecen más que nada. Porque como le digo, esta es una herencia, es como una herencia que se da. La herencia no cuesta nada. Cuando se le da una herencia a una persona, se recibe solamente. No le costó nada la herencia. Y así Jesucristo nos heredó su fe. No nos costó nada, simplemente hay que creer, hay que recibir y hay que vivir conforme a la fe que Él nos ha dado. Es que es una fe que se transmite, una fe que se hereda. Dice en Hebreos capítulo 11, versículos 39 al 40, hablando de los héroes de la fe, los versículos anteriores donde termina el capítulo 11. Y hablando de los héroes de la fe, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. El 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La fe que profesaron los de Hebreos, los del Antiguo Testamento, era una fe que ellos no iban a recibir lo que se prometió, pero se mantuvieron firmes en la fe. Dice, para que nosotros recibiéramos esa fe. Ellos fueron como héroes de lo que venía. Jesucristo es la fe. Vino Jesucristo, ahora nosotros tenemos lo genuino. Ellos solamente creyeron a Dios, pero no recibieron nada de lo que es Jesucristo como Salvador. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, pero los del Antiguo Testamento solamente creyeron y por fe vivieron y murieron en esa fe. Ahora nosotros tenemos la fe que nos salva. Tenemos lo mejor nosotros, porque ya Jesucristo vino. Ellos solamente estaban anhelando lo que nosotros tenemos. Tenemos el Espíritu Santo, ellos no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente venía y se iba. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. O sea que nosotros lo tenemos todo, hermanos. Nosotros lo tenemos todo ya. Y nosotros, por medio de la fe, les transmitimos a los demás. Les heredamos, les damos un legado para que ellos sigan creyendo en esta salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. Me encandilan los números del reloj. Como ahora es digital, antes era de los otros. Yo tengo un problema, ustedes no lo saben, pero tengo un problema que la luz me encandila. Y a veces la luz en las pantallas, por eso a veces no leo medio pausado, porque las letras las veo juntas. Necesito ir al oculista, pero estoy esperando que Dios haga un milagro en mí, para no usar lentes. Bueno, si Jesús es el autor y consumador de la fe, pues lo tenemos todo, hermanos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4, del 7 al 8. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, del 7 y el 8. Hablando de esta fe. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí dice el apóstol Pablo, ya terminó mi carrera, porque él sabía que ya le iban a cortar la cabeza. Él estaba prisionero cuando mandó estas cartas. Casi todas las cartas las mandó de la prisión. Y él ya sabía que le iban a cortar la cabeza. Y en esta última carta, fue la última carta que escribió, la de 2 de Timoteo. Dijo, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, me he mantenido en esta fe hasta el último instante. Dice, por lo demás, me queda la corona que se me va a dar por todo lo que he hecho en esta vida. Y no solo a mí, dice, sino a todos los que esperan su venida. Así que cada uno de nosotros es esa promesa. Mantengámonos en esa fe. Mantengámonos en esta carrera hasta que el Señor nos lleve. No sabemos qué más va a pasar, no sabemos cómo va a ser probada nuestra fe, pero así como el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera. Así que un día nosotros también podemos decir, he acabado la carrera, he guardado la fe, no me he ido al mundo, no he negado la fe en Jesucristo, me he mantenido firme, y los demás, he sido testimonio a los demás para que sigan esta fe, la fe en Jesucristo. Que todos podamos llegar a esa medida de fe en la cual estaba el apóstol Pablo. Nada lo distrajo de este mundo, nada lo sacó del camino, se mantuvo firme hasta que llegó su hora. Eso es para todos. Nuestra fe va a seguir siendo probada de muchas maneras, pero que nos mantengamos firmes en la fe, eso es lo importante. Ya vamos a terminar. Vamos ahora a Juan capítulo 10, versículo 10, y luego a 1 de Pedro, y ahí vamos a terminar. Así como una herencia no cuesta nada recibirla, la fe no cuesta nada recibirla. Solo se recibe, así como la salvación. Solamente es por creer, por la fe. No cuesta nada, sino solamente se recibe. Nosotros somos responsables de nuestra salvación, porque el Señor ya pagó el precio. Nosotros somos los responsables de esta fe que se nos ha impartido. Hay que mantenernos firmes, como el apóstol Pablo. Y en el capítulo 10 de Juan y versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo nos ha dado vida, es la salvación, para que la tengamos en abundancia. Es una herencia que se nos dio. No hay que trabajar por ella, sino que ya se nos dio esta vida abundante en Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, y Él es el que nos dio vida en abundancia. Así es que ya todo está listo, solamente hay que recibir y vivir, como dice Él. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 5, y ahí terminamos. Del 3 al 5 de 1 Pedro capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí está glorificando a Dios, el apóstol Pedro, porque se nos ha dado una herencia, ¿verdad? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros. En el versículo 3, el apóstol Pedro glorifica a Dios, bendice a Dios por lo que Él nos ha dado. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se mancha, que no se corrompe. Dice, reservada en los cielos para nosotros, los que vivimos en la fe, en Jesucristo. El versículo que sigue, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice que somos guardados, Dios nos guarda con su poder, mediante la fe, por la fe en Jesucristo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La fe que nosotros tenemos es la salvación que se nos ha dado. Esta salvación no nos costó, Jesucristo pagó el precio, Él es autor, el consumador de la fe, y no nos costó nada, simplemente hay que vivir con fe, creyendo que somos salvos, hasta que Él venga, como el apóstol Pablo, he guardado la fe, he acabado la carrera, ahora solamente me queda recibir la corona. Así nosotros también somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Ya tenemos la salvación, ya se nos ha sido dada, somos salvos, pero hasta que partamos de este mundo, vamos a cantar victoria. Porque estamos en este caminar y muchos han claudicado, muchos han vuelto atrás.
siendo que ya Jesucristo nos salvó a todos. Pero les han venido la lucha, las pruebas, el mundo los ha llamado y han dejado el camino y ahora están perdidos. Aquí la exhortación es que nos mantengamos firmes, porque se nos ha dado una herencia incorruptible y mediante la fe vamos a alcanzar esta salvación que está preparada y se va a manifestar en el tiempo postrero, cuando estemos allá en el cielo. Hay un poder que nos guarda si nos mantenemos firmes en la fe, si nos mantenemos sin doblarnos. Hay un poder que nos guarda, nos protege. A veces estamos en peligros y Dios nos guarda en esos peligros. Mi oración todos los días es, Señor, y eso casi nunca se me olvida, voy de trabajo voy en este día de trabajo, voy de camino a mi trabajo. Yo no sé qué peligros voy a tener en este día, pero sálvame de cualquier peligro, líbrame de cualquier accidente. Y como oro por mí, oro por ustedes también. Te pido por remanente fiel, por los hermanos que van a trabajar esta hora, que van a hacer sus trabajos. Guárdanos de todo peligro, de todo accidente, de todo mal. Manténnos, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y esa es mi oración todos los días esa es mi oración. Así es que si usted no ora, yo como quiera estoy orando. Y mi esposa también ora porque ella se queda en la casa orando. Pero ella tiene muchas cosas que hacer también, no cree que solamente ora. Para que no digan, pastor, ore por mí porque yo sé que usted ora. No, a veces anda por aquí, hoy vino a limpiar la iglesia con hermana María Fernando. Limpia la iglesia y hace sus actividades. Pero mi oración es esa todos los días, porque Él nos guarda con su poder. Hoy, hermanos, por poco caigo en una piscina, hermanos, y me acordé de la oración. El blower lo tiré a la piscina y yo por no caer, pues lo tiré a la piscina y se echó a perder. Es un blower chiquito y voy a comprar otro. Se fue hasta el fondo. Pero me acordé de la oración, dije, sí oré. Es que decir que por eso no caí. Pero me torcí aquí el nervio asiático que le llaman, que sentí que tronó. Digo que me lo compuse, hermanos, porque siempre he tenido este problema que me duele ese nervio. Y sentí que tronó, porque por no caer me jalé, me balanceé para el otro lado, para no caer, porque ya iba para adentro, hermanos. Pero como tiré el flower como que me iba a jalar. Entonces lo solté y parece que eso hizo que yo me balanceara para el otro lado. Y al balancearme se me jaló todo esto y tronó. Un tronido que hasta lo escuché. Dije, una de dos, o me descompuse o me compuse. Pero yo creo que me compuse. Ya solo estoy adolorido. Ahora estuve hasta danzando mejor. Dije, creo que me siento hasta más flexible. Entonces, todo era para bien. Pero sí me acordé de la oración. Dije, sí oré. Pues, que por eso no caí en la piscina. Si no, me hubiera empapado toda la ropa. Tengo como 30 años trabajando en eso. Nunca me he caído en una piscina y siempre ando cerquita de ella. Pero hoy sí, por poco me voy. Pero esa es mi oración todos los días. Que Dios nos guarde de peligros, de accidentes. Y a veces pasa uno por accidentes que pues ando en el tráfico, pero gracias a Dios no ha llegado a mayores. Nadie se ha muerto por un accidente aquí de remanente fiel. Estamos todos aquí ilesos, ¿verdad? Entonces, Dios nos guarda con su poder, pero hay que mantenernos firmes en la fe. Y todos podemos orar, no solamente todos oremos. Ustedes oren por mí, yo oro por ustedes, todos oramos los unos por los otros, porque somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor nos mantiene, nos guarda con su poder, porque oramos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esa bendición? Le damos gracias a Dios por su palabra. Yo creo que el Señor nos ha hablado muy bonito y hay que darle gracias a Dios. Y que el Señor nos mantenga firmes en la fe, con su poder, porque sin Él nada podemos hacer, hermanos. Pero con Él todo es posible. Pasen al altar los cantores, los adoradores. Vamos a darle gracias a Dios y no sé si hay alguna petición de oración por alguien. Desiree creo que estaba todavía enferma, ¿verdad? Ayer estaba pidiendo oración, pero hermanos, mi esposa llegó tarde y yo me dormí temprano ayer, así es que no oré por ella. Ella quería que orara por ella. Voy a presentarle en oración y si hay alguien más por ahí que necesita oración, pues que el Señor obre en sanidad o en cualquier problema que esté pasando. Man. Sí. ¿Él ya es salvo o no sabe si es salvo?
Bueno, entonces ya lo declaramos que es hijo de Dios y que el Señor haga lo demás, que haga su voluntad en él. Si lo va a sanar, pues que sea un testimonio que él pueda testificar y que se haga la voluntad de Dios en él. ¿Alguna otra petición? Bueno, vamos a orar y enseguida cantamos un canto al Señor. Padre Santo, Padre amado, Señor, te presentamos, Padre Santo, a esta persona, Señor, que tú lo conoces, nosotros no lo conocemos, el hermano Rigo lo conoce, está pidiendo oración, Señor, porque está en esa condición de cáncer, Señor. Ya, Señor amado, te ha aceptado como Salvador, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que conforme a la fe, Señor, que tenemos aquí, Señor, obres tú en ese paciente, Señor, en su cuerpo, Señor. Solamente tú sabes la condición, pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia de él, Señor, y que obres en sanidad, Señor, y que él pueda testificar, Señor, de que tú, Señor, eres su sanador, Padre. Haz tu voluntad en él, Señor. Como hijo tuyo que es ahora, Señor, te pedimos que tengas misericordia, Señor, y que lo levantes de esa cama, Señor, y él pueda, Señor, vivir su vida normal y completamente, Señor, rendirse a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos por Desiree también, Señor, que ayer se me hizo tarde y no me di cuenta, Señor, que había llamado pidiendo oración, Señor, donde quiera que esté en su casa, Señor. Sabemos que ella siempre nos ve por la página. Te pedimos, Señor, que obres en sanidad, Señor. Tú conoces su cuerpo, la condición en la cual está, Señor. Ten misericordia de Desiree, Señor, y sana, Señor, sana su cuerpo, toda inflamación, todo virus, Señor, todo lo que esté, Señor, contaminando su cuerpo, Señor, lo declaramos fuera, Señor, de su cuerpo en el nombre de Jesús, y que por tus llagas y por tus heridas, Señor, tú ya la has curado, sanado, Señor. Ahora solamente te pedimos que la levantes, Señor, y que la ayudes, Señor, en su diario vivir, Señor. Sanidad para Desiree, Señor, en el nombre de Jesús. Y cualquier otra persona, Señor, cualquier otro hermano que esté enfermo, Señor, desde aquí, Señor, te pedimos que sane, Señor, toda enfermedad, Señor, todo virus, Señor, toda bacteria, Señor, todo, Señor, en alguna persona que esté enferma, Señor, que solamente tú sabes, Señor. Donde quiera que nos estén escuchando, nos estén viendo, Señor, te pedimos que obres, Señor, en sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, te presentamos este canto, Señor, para adorarte, Señor, para agradecerte, Señor, lo bueno que tú eres para con nosotros, Señor. Recibe esta adoración. Adoremos a Dios con este canto y nos despedimos enseguida. Gracias, Señor. Tú eres mi fuerza, Sí, Señor. eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Sí, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Eres mi fuerza, eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Hermano, el Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mira tu gloria
Espíritu Santo, ven este lugar, en este lugar. Espíritu Santo, ven este lugar. Sí, Señor. Ven este lugar, Señor. Te necesitamos, Señor. Sin ti nada somos. Ayúdanos, Padre Santo, en este caminar, Señor, que nuestra fe, Señor, siga en aumento, Señor. Los momentos, los tiempos están peligrosos, están difíciles, Señor. Hay mucha incertidumbre, Señor. No sabemos qué va a pasar, Padre Santo, pero estamos en tus manos, Señor. Que nuestra fe, Señor, se mantenga firme, Padre, y que siga creciendo, Padre Celestial, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, Señor. Si estamos en estos tiempos, Señor, si tú lo has permitido, Señor, sabemos que tú, Señor, nos vas a ayudar, Señor, para que nuestra fe se mantenga firme, Señor, hasta que tú vengas, Señor, hasta que nos lleves, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo, todo accidente, Señor. Llévanos con bien, Padre Santo, y que podamos descansar, Señor, en tu presencia, Señor, pensando, meditando, Señor, en este mensaje que tú nos has traído, Señor. Que el día de mañana, Señor, nos levantemos fortalecidos en otro nuevo día, Padre, para glorificarte en el día de mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Llévanos con bien. Amén. Dios les bendiga. Saludos unos a los otros. Estamos aquí el domingo a las 5. Llegue temprano para así aprovechar la alabanza y la adoración y todo lo que se vaya a hacer el domingo. Dios les bendiga.